Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos un vídeo más y ya el último de este pedazo de trozo de cacho de Dungeons and Dragons. Comienza la aventura y qué deciros, ha puesto la cosa interesante. Sinceramente nunca había llegado tan lejos, ¿vale? Siempre me habían matado antes de llegar aquí, lo que pasa es que he ido tomando otras estrategias y parece ser que bueno, las cartas de momento están dando pues un poquito de pie para poder llegar hasta el final. Como habéis visto en el vídeo anterior, o si no lo habéis visto, pues pasaros, porque evidentemente va todo encadenado. Pues nos atascamos ahí un poquito con un malo maloso que no había forma de matarlo. Entonces, pues así estuve yo en las primeras partidas. Joder, que no había forma de matar, no había forma de avanzar. Entonces era la primera, ya en la primera o segunda ronda ya terminaban todos muertos porque no había forma humana de seguir con la aventura. Bueno, era un poco frustrante, todo hay que decirlo. Bueno, como habéis visto, ya he quitado el resto del mapa, ya solamente nos quedamos con este tablero, que es el bosque de Neverwinter. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos por aquí, ya sabéis lo que pasa cuando estamos en las zonas centrales, pues tenemos que coger aquí y lo primero que sale, vale, se llama Manos Largas, es la primera carta que sale, que como veis aquí, pues parece una dríada o yo qué sé, no sé lo que es, no sé. Vale, dice, manos largas, tropezáis sin querer con la raíz de un árbol y la partís. Vaya por Dios. Mira, una dríade, eso, no dríada. Dríade. Sale enfurecida y os atrapa como castigo. Todos los jugadores hacen una tirada. Venga, pues vamos a empezar por el enano. Un 4, ¿vale? Con un 4 dice que pierde 1 de oro. Fenomenal. Vamos con el dracónido este, ¿vale? Sale un 16, ganamos 1 de oro. Venga, va. Vamos con el elfo, sale otro oro. ¡Ay, qué pena! Y vamos con el mago, que sale otro 16, que está por ahí, ya sale un poquillo fuera, pero bueno, sale otro 16. ¡Ay, qué pena! No he podido subir de nivel por el pelo de un calvo. ¡Jo, petas! Pues con esto podría haber ayudado al elfo, por ejemplo, a subir de nivel. Vaya por Dios, no ha podido ser. Bueno, por 1 de oro, ¿eh? Por ese oro que he perdido con el enano. ¡Jopetas! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, nos vamos a mover aquí a la zona de los malos malosos. Vamos a ver contra quién nos vamos a enfrentar. Vamos a ver qué bicho malo va a salir ahora. Sale ese que es un centauro al revés. Pues nunca mejor dicho, centauro al revés, porque está dando la vuelta. A ver, dame un segundo, que estoy barajando yo por aquí el mazo. Y centauro al revés, vamos a ver. Dice, hostia, tiene 7 de vida, ¿eh? Tiene 7 de vida. Cuando oísteis sus pasos, esperabais descubrir a una persona acechándoos. Su mitad inferior es humana, pero la superior no tanto. De 1 a 3 falla, de 4 a 7, pues pega una patada, o sería una coz, más bien, sería una coz, ¿no? No, que es parte humana hacia abajo, es verdad. Pues sí, será una patada y con 8 más las pezuñas furiosas, o sea, te pega una bofetada que se caga la perra. Muy bien, pues venga, pues nos da un orito que nos vendrá muy bien, espero, para poder subir de nivel a alguno de estos bichos. Vale, tenemos un 12, vale, fenomenal, un 6 y un 6, vamos, 3 6, joder. Vale, tenemos un 10, un 9, un 10, un 9 y un 3, muy bien. Esto era un 3. Vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues evidentemente vamos a empezar con el enano. El enano lo que va a hacer, lógicamente, va a intentar a ver si consigue... Vamos a ver si consigue un 12. Venga, va. Pues no, sale un 5. Vale, pues nada, cagada. Vale, sale un 4, pues un impacto. Muy bien, fenomenal. Lo estás haciendo que te cagas. Venga, vamos ahora con el elfo. El elfo, vamos a ver si conseguimos aquí un 11 o más. Sale un 4, nada, cagada, joder, ya estamos. Sale un 7, un impacto, vale, el elfo muere. ¿Vale? El elfo muere, muy bien. Vamos ahora con el dracónido. Venga, el dracónido vamos con 5 más, ¿vale? Vamos a por lo menos intentar un 15, vaya por Dios.
Pues mira, pues 2 impactos. Pues venga, 2 impactos. Por lo menos algo hacemos. Y este tío recibe con un 6, recibe un impacto, ¿vale? El dracónido este, pues se toma viento. Muy bien, y ahora nos quedaría el mago, que el mago evidentemente lo que va a hacer va a ser, por lo menos con un 5 más, vamos a ir a lo seguro, sale un 9, ¿vale? Con un 9 le hace un impacto. Y ahora este bicho, ¡un 1! ¡Oh! Pues mucha suerte hemos tenido. Muy bien. Muy bien, por cierto, este ha caído, este ya no puede seguir combatiendo. Pues venga, el verde fuera, este y este. Estos tres, vamos allá. Pues, que por cierto, voy a pagar uno. Voy a pagar uno, porque así el elfo pues va a poder recuperarse en el turno que viene, ¿vale? O sea, cuando terminemos de combatir. Ay, vamos a poner, vamos a dejarlo ya preparado. 3, 4, 5. Y este, pues nada, cuando lleguemos aquí todos, pues seguiremos el curso. Vale, pues tenemos por aquí un 17, un 15 y un 6. Muy bien, pues venga, con el mago vamos a ver si sacamos un 5 o más. Un 13, fenomenal. Le hace un impacto. Y el bicho este, vamos a ver lo que hace. Sale un 7. Con un 7, pues es una patada. También un impacto que va a recibir el mago. Y vamos ahora con el... Vale, vamos ahora con el enano. El enano, pues con 5 más, tenemos suficiente. ¡Hala! Se ha ido por ahí, vale, perdonad. Un 8. Un 8. Pues venga, son 2 impactos que se va a comer. Y vamos a ver qué es lo que me hace el malo. ¡Wow! Un 8, pues 2 impactos. Vale, pues otro que va a palmar, ¿vale? Venga, pues este palma lo vamos a dejar aquí también. Y voy a quitar una monedita. Y este le sumamos a 5. Wow, pues estamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal. Vamos muy, muy mal. Y ahora vamos con el dracónido, que simplemente con un 5 más ya le matamos al bicho. No me lo puedo creer, sale un 4. No me lo puedo creer. Y el bicho le hace nada, también ha fallado. Pues menos mal. Vale, pues venga, solamente van a poder combatir estos dos, ¿vale? El mago y el dracónido. Vale, pues el mago es el primero en atacar, que evidentemente va a ir a lo fácil. Con 5 más, pues hace pupa. 17, vale, pues ya está. Ya lo tenemos. Muy bien, pues ganan una de oro, ¿vale? Y el malo centauro este al revés, pues a tomar por culo, ¿vale? Se va. Pues ha costado mucho. Vale, pues ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues estos ya se quedarían por aquí, estos vendrían aquí y ya, pues continuamos con la siguiente aventurita. Cogemos, hacemos así, sacamos, dice, una de arena y otra de arena. En vez de una de cal, pues es una de arena y otra de arena. Bueno, esto se ve aquí complicado, ¿eh? Dice... Una de arena y otra de arena. El grupo se ha metido en un pozo de arenas movedizas. Todos los jugadores hacen una tirada. Quien saque el menor resultado le entra arena en la boca al intentar salir. Ahora todo lo comes. Está muy crujiente. Quien saque el menor. Vale. O sea, tenemos que tirar dados. Vale, un 3. ¿Quién es? El azul. Un 3, un 12, ¿vale? Tenemos por aquí. Entonces el mago se come un puntito de daño. Vale. Pues ya está. Muy bien, pues continuamos. Venga, continuamos. Vamos por aquí. Vamos a hacer así. Y ahora vamos a coger el siguiente malvaloso. Vamos a ver. ¿A quién tenemos ahora? Vale, pues tenemos por aquí a una Banshee. Una Banshee, venga, pues una Banshee, dame un momento que estoy barajando a lo que salga. La Banshee, vamos a ver, hostias, 10 de vida. Esta me va a machacar, 10 de vida. Esta antigua solista de canto tirolés ya podía provocar avalanchas antes de morir y ahora alcanza un volumen sobrenatural, resistente a las armas. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? De 1 a 2 fallo, de 3 a 6 chillido enojado y 7 más toque corruptor. Joder. Vale, pues vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Por cierto, esto de aquí se me ha olvidado, lo tengo que retirar. Pues vale, pues venga, vamos a tirar dadetes, no queda otra. Vale, pues un 20, empezaría el enano, después va el dracónido.
Bueno, no, miento, el dracónido y el mago han empatado. Vamos a ver. Vale, pues sí, va el dracónido. Este era un 20. Este después y este después. Vale, con el enano vamos a ganar vidas, ¿vale? Venga, lanzo por aquí. 19. Vale, pues gana 2 vidas. Que va a ganar el mago. Y 2 vidas que va a ganar... Que va a ganar el enano también. Venga, 1 y 2. Ah, fenomenal. Muy bien. Muy bien. Pues venga, siguiente. El dracónido. Vamos a ver el dracónido, qué es lo que puede hacer. Hacha de guerra, juego de manos. Es lo único que puede hacer, ¿vale? Describe cómo usas tu ingenio y los objetos de tu mochila para atacar al monstruo. Pues ya está. Venga, como me va a restar 5, pues es lo que hay. Venga, dracónido, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace. Un 12. 12 menos 5, pues son 7. Así que no hace nada. Pues vamos a ver qué es lo que hace el bicho este. Sale que un 7. Con un 7 son 2 impactos. Así, va a ir de gratis, ¿vale? Muy bien. Muy bien, pues venga, vamos ahora con el mago. Vale, con el mago ahora sí que sí puedo hacer cosas. Con el mago vamos a intentar el temblor de tierra. Venga, temblor de tierra, sale un 6. Pues fenomenal, le hace un impacto. Le hace un impacto y este tío le hace... ¡Nada! ¡No le hace nada! ¡Fenomenal! Pues venga, vamos ahora con el... Vamos a ver, este tío, distracción teatral. Pues ya está, describe cómo distraes usando instrumentos musicales. Pues ya está. Venga, pues entonces vamos con el elfo y sale un 13, ¿vale? Le hace 2 impactos. Hostia, pues ni tan mal. Pues venga, 9, 8, 7 y a ver qué es lo que hace este al elfo. Sale un 3, un impacto. Vale, pues no está mal. No está mal, no está mal. De momento vamos aguantando todo lo que nos echan. Vale, pues venga, otra rondita. Vamos allá. Otra rondita. Son 19, 14, 2 y 9. Vale, pues venga. Empieza el elfo, que el elfo pues ya hemos dicho que va a hacer distracción teatral, que eso por lo menos no es un ataque con armas. Vale, un 7 con un 7 falla, y este un 4 con un 4 le hace otro impacto. Esto va de mal en peor, ¿vale? Un impacto, vale, pues ahora vamos con el mago. El mago va a hacer temblor de tierra, por lo menos a ver si le puede quitar. Vale, le quita pues un impacto. Venga, 6. Y viene aquí, hace un 6, con lo cual un impacto que se come el mago. Vale, muy bien. Ahora vamos con el... Vamos con el enano, ¿vale? Venga, vamos con esta parte de aquí, porque si no va a ser complicado. Un 9 menos 5, pues serían 4. Naranja de China. Venga, y este tío... Un 1. Vale, pues fenomenal. No he hecho nada. Venga, y ahora con el dracónido, que es el que nos queda, un 19, ¿vale? 19 son 3 puntos de daño que se va a comer. 19 menos 5 son 14. Ah, pues le hace entonces 2 puntos de daño. Cachen 10. Pues venga, 2 puntitos de daño. Pues 1 y 2. Vaya por Dios. Y no le hace daño el malo maloso. Vale, fenomenal. Pues venga, siguiente rondita. Está a 4 vidas, ¿eh? Está a 4 vidas. Venga, pues tenemos aquí un 8, tenemos un 7, tenemos un 20 y tenemos un 11. Vale, pues venga. Va a hacer su obra musical o teatral el elfo. Vale, 14 con 14. Esto era 14. Con 14 le hace 2 impactos. Venga, pues solamente le quedan 2 vidas. Vamos a ver qué es lo que le hace este. ¡Oh! Un 10. 2 impactos, ¿eh? Pues le deja a 1 de vida al elfo. Le deja 1 de vida al elfo. Vale, y venga, pues el elfo ya está. Vamos ahora con el enano. El enano, venga, pues vamos a ver si saca por ahí. Un 11, ¿vale? Pues con un 11 menos 5 son 6, con lo cual no pasa nada. Y ahora un 5, que se come un impacto el enano. Vale, pues venga, el enano se come un impacto. Y vamos ahora con el dracónido. Pues venga, el dracónido lo mismo. Vamos allá. Sale un 14, menos 5 son 9. Con lo cual, pues naranja de China. Venga, ¿qué es lo que pasa? Sale un 10, 2 impactos que se come el dracónido. 1 y 2. Venga. Vamos con el mago. El mago que va a lanzar, pues temblor de tierra.
¿vale? Sale 15, pues efectivamente le hace un impacto. Está a 1 de vida y pues vamos a ver qué es lo que hace este. Otro 10, 2 impactos que se come el mago. Vale, pues ahí está. Fenomenal, pues venga, otro... Vamos a otra rondita de Josconcias. Vale, tenemos 16, tenemos 11, tenemos 2 y tenemos 5. Vale, venga, pues entonces vamos con el elfo. Con el elfo que tenemos que hacer esto, lo de la distracción teatral. Vale, sale un 10, con un 10 no sucede nada. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¡Un 1! ¡Oh! Pues de milagro. De milagro se ha librado. Fenomenal. Pues venga, vamos con el dracónido. Tiramos, sale un 9, ha fallado. Sale un 4, un puntito menos de vida. Y vamos ahora con... ¿Con quién vamos? A ver, esto está... Vamos ahora con el mago. Pues venga, el mago que va a hacer temblor de tierra. Sale un 17, ¿vale? Así que este tío ya se muere. ¿Vale? Este tío se muere. Y ganamos uno de... Un momento que lo coloque todo. Ganamos un orito. Y ganamos un objeto, ¿vale? Joder, el mago. Joder con el mago. Bueno, dice, tomo abrumador. ¡Ole! Al usarlo... Este pesado libro provocará una reflexión profunda y arrepentida en el enemigo mientras tú te apartas. Te protege de cualquier ataque. Tras usar esta carta, dará la vuelta hasta llegar al siguiente tablero. ¡Oh! Fenomenal. Fenomenal. O sea, yo... Vamos, esto me va a venir muy bien para atacar al dragoncito, ¿eh? Va a venir fenomenal. Muy bien, pues ya está. Ya hemos terminado. Voy a esperar a ver qué es lo que toca aquí, porque si consigo más oro ya subo un nivel a alguien... Y con esto ya podemos hacer más cositas, ¿vale? Venga. Y si no, pues ya compro algún objeto. Venga, venimos aquí. Y sacamos cartita. Dice, ¡buah! Verás tú, la casa mágica del árbol. Dice, estos árboles os dan una sensación extraña. Todos los jugadores hacen una tirada. Quien saque el mayor resultado, tira otra vez para investigar. Quien saque el mayor resultado. Vale. Vamos a ver. 19. El dracónido. Y ahora tiene que tirar un dado. Tiene que tirar el dado. Y sale 13. Vale, con 13 o más. Dice, te fijas en los árboles y ves las ruinas de una morada élfica. Trepas hasta ella y encuentras un cofre. Una monedita de oro. Fenomenal. Pues ya está. Vamos a utilizar las 5 moneditas de oro que hay. ¿Vale? Las utilizamos y subimos de nivel. ¿A quién vamos a subir de nivel? Al elfo mismo. Venga, pues entonces el elfo va a nivel 2. Va a nivel 2. ¿Por qué no he subido de nivel 2 al mago? Bueno, pues muy sencillo, porque tiene ahí 2 cartas que le protegen por lo menos durante 2 ataques, con lo cual no va a haber problema. Eso sí, el dracónido está súper jodido, ¿eh? Tiene 2 puntitos de vida nada más, y no tenemos monedas de oro para poder resucitarlo. Pero bueno, tenemos aquí ya al elfo que va a poder realizar por lo menos ataques guays. El dragoncito, nos movemos. Dragón, 20 de vida. 20 puntitos de vida. De 1 a 2 fallo, de 3 a 5 coletazo, de 6 a 9, pues 2 impactos, 10 aliento venenoso, 4 impactos. Tras la derrota ha sido una batalla dura, pero mientras Dideslip exhala su último aliento venenoso, el bosque se ilumina, la niebla mágica que había creado se disipa y el sol por fin vuelve a brillar entre las hojas. Eso siempre y cuando termine con la vida de este malvaloso. Muy bien, pues venga, vamos a enfrentarnos a él, vamos a ver qué tal se nos da, que yo creo que ahora sí que vamos a tener aquí problemas. Venga, pues empezamos. Venga, 18, estos dos hay que tirar. Vale, 11, 9 y 14. Vamos a dejar esto por aquí. Venga, pues entonces empezamos con el dracónido. El dracónido, pues evidentemente, lógicamente, va a utilizar pues esto de aquí, ¿vale? Vamos a intentar hacer el mayor daño posible. 16, con 16 son 2 impactos, así sin más. ¡Hala, venga! 18, vale. 18, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer este bicho? Un 8, vale, con un 8 son 2 impactos. Vale, dracónido cae. O sea, esto ya me lo imaginaba que iba a pasar. Dracónido cae, así que a tomar viento. Y no me puedo resucitar, aparte ya se retira del tablero. Muy bien. Pues venga, ya ha hecho su función. Vamos con el enano, ¿vale? El enano, pues evidentemente vamos a seguir con esta zona de aquí. Sale un 10, con un 10 no pasa absolutamente nada. Sale un 9, así que son 2 impactos que se come.
el enano. Vamos ahora con... ¿Con quién vamos ahora? Espera, este y este. Espera un momento, que me estoy haciendo un lío. Vale. Vamos con el elfo. El elfo. Venga, vamos con este de aquí, ¿vale? El elfo. Vamos allá. Sale un 19, son 3 impactos y una monedita de oro. Vale, pues una monedita de oro y 3 impactos. Buah, pues 3 impactos me viene fenomenal. Vale, vamos a ver qué es lo que hace el bicho. Un 6. Con un 6 son 2 impactos que se come este. Vale, pues 1 y 2. Muy bien. Y ahora vamos con el mago, ¿vale? Vamos con el mago, que el mago va a ir a lo seguro, ¿vale? 5 más, venga, aunque sea de 1 en 1. Venga, 19. Buah, pues podría haber hecho este y la aturdía. Vale, pues 5 más, va a ser un impacto y va a usar pues una cartita, son 14, va a usar una de las cartas, que va a ser esta de aquí, ¿vale? Esta carta la usa, con lo cual no le va a poder, no le ataca, no le hace absolutamente nada. Pues venga. Por lo menos vamos haciendo cosas. Venga, siguiente ronda de ataque. Vamos a ver si tenemos más suerte. Venga, pues tenemos por aquí un 18, un 4 y un 6. Vale, pues venga, 18 va a empezar el mago. El mago ya digo que va a ir a lo seguro, así que lanza un 19, ¿vale? Que va a lo seguro, en este caso, pues había elegido Torbellino, lo estaba diciendo, Torbellino. Pero bueno, le hace 2 impactos y a ver, iba a usar la carta que me queda de Abrumador para que proteja de cualquier ataque, así que no le va a hacer absolutamente nada. Le hace simplemente 2 impactos a este y ya en el próximo turno fijo que muere. Pues son 12 vidas, le quedan 12 vidas. Vale, y ahora vamos con el elfo. El elfo, bueno, pues vamos a intentar jugar siempre con esta parte de aquí, de extracción, ¿vale? Un 15, ¿vale? Con 15 o más son 2 impactos. Venga, le quedan 10 vidas. Le quedan 10 vidas nada más. Sale un 5. Con un 5 es un impacto para el elfo. Un impacto para el elfo. Y ahora vamos con el enano. Venga, con el enano vamos aquí también. Sale un 10. Naranja de la China. Jobar. Pues venga, esto, un 7 son 2 impactos. Bueno, pues tengo que empezar a jugar ya con el tema de la vida, ¿vale? Venga, pues ya está, ya hemos terminado. Venga, siguiente ronda. Venga, que está 10 de vida, tíos. Que esto está chupado. Venga, pues son 12, 14 y 8. Vale. Pues venga, empezamos con el elfo. Con el elfo vamos a intentar... esto de aquí, ¿vale? Y ya me lo quito. Si total, lo mismo, da que dar lo mismo. Venga. Un 15, ¿vale? Con 15 son 2 impactos que se va a comer este bicho. 2 impactos, ¿no? Hemos dicho, le queda 8. Y aquí no dice nada, ¿no? Dice, los altos elfos, vida larga y gran sabiduría. La mazmorra puedes tirar con un amigo, con un amigo para atacar y elegir el mayor resultado. Vale, pues nada. No sabía qué había que hacer con el de mayor resultado, así que naranja china. Venga, pues hacemos esto. 15 son 2 impactos normales, ¿vale? Venga, pues cogemos, tiramos este para ver qué es lo que hace. Un 7, 2 impactos que se come. Ahí va, 1 y 2. Le quedan 5 vidas. Vamos con el enano. El enano... El enano va a jugar esto, ¿vale? Va a jugar el tema de la vida. Vale, sale un 1. Bueno, pues con un 1 se recupera una vida y recupera una vida también del mago. Y el mago, pues que es su turno, va a tirar la DT para ver si recupera vida también. Sale un 7. Con un 7, pues nada, uno para él y otro para el enano, ¿vale? Ya por lo menos podemos hacer algo más. Muy bien, pues esta ronda se acabó. Vamos a la siguiente. Venga, está a 8 de vida, nada más, chicos. Vamos que esto está chupado. 19, 3 y 6, vale. Pues venga, vamos primero con el elfo. El elfo, pues sabemos que estamos jugando aquí distracción. Vale, pues sale un 9, con lo cual naranja de la China. Y ahora, pues a ver qué hace. Un 2, ha fallado. El dragón ha fallado su ataque. Muy bien, venga, vamos con el enano. El enano lanza su ataque 17, pues son 3 impactos y 1 de oro. Pues venga, pues 1 de oro que tenemos por aquí y 3 impactos. Pues se queda en 5. En 5 y el enano, ¡oh! 9. Pues con 9 son 2 impactos. Pues por el pelo un calvo, ¿eh? 1 y 2. Venga,
Y falta el mago. Vamos a ver, el mago va a intentar esto de aquí también. Venga, vamos a intentarlo. Sale un 6, con un 6 no hace nada. Y esto de aquí, un 6 que es un impacto. Dos impactos. Pues venga, 1 y 2. Tendría que ir a esto, ¿vale? Venga, pues otra rondita. Y yo creo que esto ya está casi finiquitado. Venga, pues 15, 11 y 7. Empezamos con el elfo. El elfo, pues cogemos aquí, distracción teatral. Sale 14, con 14 son 2 impactos, con lo cual le quedan 3 vidas al dragón. 3 vidas al dragón. Y ahora el dragón ataca. Sale un 9, madre amor hermoso, un 9 son 2 impactos. 1 y 2. Vale, vamos con el enano. Venga, el enano, vamos a ver, son 3. Vamos a ir a lo seguro, ¿vale? Con 5 más sería suficiente. Venga, con 5 más. Vale, pues fijaros, menos mal, un 6. Pues son 2 impactos, le queda una vida al dragón, le quedaría una vidita y el enano va a morir, fijo. Un 9, vale, con 9 son 2 impactos. El enano muere, así que uno menos. Y pues tocaría el elfo. El elfo que le queda, pues vamos a ir a 5 o más. Vamos con 5 o más. Y vamos a ver si tenemos suerte y derrotamos al dragón. Sale un 2. Ha salido un 2. Con lo cual el dragón sale un 4, le hace un impacto y este muere. Muy bien. Pues ya está. Pues este de aquí, el mago muere. Solamente queda el elfo contra el dragón. Pues el elfo va a tirar el dadete. Vamos a ver. Vamos con 5 más. ¡Sale 19! ¡Toma ya! ¡Toma ya! El dragón al final pues ha palmado. Hace, pues fijaros, hace... bueno, en este caso como he elegido 5 más porque no serían 2 impactos, con lo cual pues muere y estrepitosamente. Y ya pues lo que hemos leído antes, que era: tras la derrota ha sido una batalla dura, pero mientras Deep Leaf exhala su último aliento venenoso, el bosque se ilumina, la niebla maligna que había creado se disipa y el sol por fin vuelve a brillar entre las hojas. Muy bien. Pues el vencedor al final ha sido el comeflores este del elfo, que bueno, pues aquí está, aguantando, que ha aguantado todo lo que le ha echado el dragoncito verde este dichoso. Muy bien, pues hasta aquí el Dungeons and Dragons, la aventura, o sea, comienza la aventura. Y nada, como os dije, ¿qué tengo que decir de este juego? Mi opinión, el juego está bastante guay, ¿vale? Está bastante entretenido, la verdad que está es para el público que es, para iniciarse un poquito en el mundo del Dungeons and Dragons y para críos, ¿vale? Porque es más bien para niños, pero está muy bien. Ahora bien, pegas. Como ya dije, creo que en el primer vídeo, las cartas de calidad regulera, ¿vale? La calidad bastante regulera. Y los... ¿cómo se llama esto? Las minis. Las minis lo mismo, es que son también un poco reguleros, pero hay que verlo ahora por el otro lado. Por lo que cuesta el juego, tampoco le podemos pedir que tenga aquí unas minis como de Fantasy Flight o de cualquier otro, que están muy curradas, tienen muchos detallitos y tienen muchas cositas, ¿vale? No se le puede pedir. Que esta, ya os digo, es que son creo que 20 pavos o algo así, no creo que cueste mucho más. Entonces, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. El juego, divertido, ¿vale? El juego no tengo nada que decir en ese aspecto, está bastante chulo, está bastante divertido. La pena es que no hemos visto cómo ganábamos más objetos, solamente hemos ganado 2, bueno, tampoco ha salido más. Hay un montón de malos malosos que en las cartas, pero bueno, oye, ya os digo, que merece la pena, merece la pena. Para iniciados y para aquellos niños que, bueno, queréis iniciar así en un jueguecito de rol y que hagan tonterías, que le dice, que ya habéis visto que algunos dicen baila o canta o tal. Está bien, está bastante bien, ¿vale? Así que nada, ya mismo, vosotros mismos valoraréis si os mola o no os mola. Yo ahí ya no puedo entrar, yo doy mi opinión. Y con esto pues ya lo terminamos.
Así que nada, como siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y a los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch y por aquí, por YouTube, evidentemente, que nos viene todo muy bien para poder continuar con este gran proyecto y que sé que os mola y me mola, evidentemente, porque si no, no estaría haciendo esto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!